Este módulo tiene como propósito que el lector o lectora pueda reconocer los principales hechos que han definido la trayectoria histórica de nuestro país. Para tal fin se invita a su lectura, como también a la consulta del material sugerido en las referencias bibliográficas, pues esto le ayudará a fortalecer los conocimientos sobre cada uno de los puntos que conforman el documento, al tiempo que apropie los pormenores de nuestra historia patria. De igual manera, se invita a que el módulo sea leído más que como cartilla de estudio, y por el contrario sirva para la reflexión que todos y todas las ciudadanas de Colombia deben hacer con el fin de seguir contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad. Finalmente, se sugiere que la lectura sea hecha con el fin de entender el pasado, comprender el presente, y así poder planificar el futuro. Finalmente somos lo que fuimos, pero seremos lo que somos. 31. Historia patria. 01 Antes de Colombia. Los primeros asentamientos en el territorio. Aún no es lo suficientemente claro cuándo y cómo llegaron los primeros pobladores a la actual Colombia, sin embargo, especialistas concuerdan en que, aproximadamente, hacia el 12.000 AC, y a través de dos posibles rutas, las que cruzaron el Tapón del Darién, y bordeando las costas del Pacífico, hombres y mujeres fueron ocupando el territorio nacional. Estos primeros pobladores son conocidos como cazadores-recolectores, por lo que, no necesariamente, se trató de organizaciones complejas con agricultura, sistemas jerárquicos de distribución del poder, etc. Por el contrario, eran nómadas que migraban al ritmo de otras especies de animales que solían ser cazadas. Las cuevas de El Abra y el Tequendama, como también en Tibitó, en la sabana de Bogotá, y otros lugares como Chiribiquete, en el Valle Amazónico, son muestra de ello. Tenemos noticias de ellos, gracias a los yacimientos que se conservan lascas hechas con piedra y materiales como huesos de pequeños, medianos y grandes animales. También hay vestigios de agujas hechas con espinas y huesos de roedores. Otro aspecto importante para resaltar es que, aunque se trató de nómadas, no necesariamente desconocían las técnicas de cultivo, lo que nos permite suponer que, con el tiempo, y de la mano del crecimiento poblacional, tuvieron que establecerse en algunos sitios. De esta etapa se han encontrado en la costa atlántica viviendas colectivas conocidas como malocas, destacándose los casos de Monzú, San Jacinto y Puerto Hormiga, en donde se registraron importantes amontonamientos de conchas y cerámica. Una visita al Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá nos permite acercarnos a este periodo. Pintura mural en la serranía del Chiribiquete, Guaviare 1. Un perfeccionamiento de los procesos productivos llegó con la agricultura que, como dijimos anteriormente, se abría paso de la mano de la experimentación con cultivos de menor escala. Al parecer, entre el 3000 AC y el comienzo de nuestra era, los grupos de nómadas comenzaron a asentarse, dando paso a una división social del trabajo, la domesticación de animales como el curí y el pavo, y la emergencia de un comercio básico entre vecinos que se fue complejizando al abrirse nuevas rutas, y lograr un comercio básico con otros grupos. Como resultado de estos procesos se comenzó a consumir el maíz llegado de Centroamérica. Se han encontrado vestigios de este en Carima y la sabana de Bogotá, y las dataciones de C14 indican fechas entre el 4000 y 3000 AC. En cuanto al cultivo y consumo de yuca, originaria del Amazonas pero introducida sin dificultad en varias partes del país, podemos decir que fue producto del comercio, algo similar a lo ocurrido con el maíz de Centroamérica. En la costa atlántica, como en el Pacífico, en los alrededores de Tumaco, en la región de Calima Valle del Cauca, en San Agustín, Huila y las altiplanicies del sur, las familias comenzaron a cultivar maíz, yuca y otros tubérculos, siendo el primero de ellos, el principal producto alimenticio que facilitó el tránsito hacia el sedentarismo, y asimismo, la construcción de las primeras sociedades complejas, entendiendo por tal, organizaciones jerárquicas con una marcada división social del trabajo e importantes logros en ingeniería. Pero si bien, estos avances fueron determinantes para la organización de las principales sociedades prehispánicas que tuvieron contacto con los españoles, porque no hay vestigios de grandes obras arquitectónicas como en el Perú o México. Para arqueólogos como Carl Henrik Langeback, los indígenas tenían que sobrevivir y organizarse para trabajar, sin embargo, tuvieron otra forma de ver el mundo si se compara con la de los mayas, aztecas e incas. Esto no quiere decir que fueran armónicos con el medio, pues también tuvieron conflictos,
e incluso se ha discutido la posible extinción de especies por la caza. De todas maneras, y más allá de cualquier especulación, se puede concluir que si bien no tenían las mismas preocupaciones o ambiciones nuestras, ciertamente, no fueron víctimas pasivas de las condiciones en las que vivían, pero tampoco se pudieron desligar de preocupaciones terrenales. Entre el 500 y 1492 DC, las pestes, epidemias, guerras intestinas y el acaparamiento de tierras habían llevado a que los europeos tuvieran que buscar nuevos recursos. La vida no era fácil. Si bien, la historia del continente había sido escrita con gestas, grandes civilizaciones, e importantes experiencias artísticas y arquitectónicas, la ausencia de tierras para el cultivo, el agotamiento de los sistemas de producción y la poca imaginación científica para su modernización, llevaron a que cada reino se asfixiara lentamente. A excepción de las ciudades-estado italianas, Génova, Roma, Venecia, en donde se gestaba la primavera del comercio y las artes, en zonas como la península ibérica, las condiciones de vida no eran las mejores, por ello, portugueses y españoles se habían lanzado en la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el oriente, haciendo uso de la navegación. http://3uf.banrepcultural.org biblioteca-virtual-credencial-historia número 368 las-antigüedades-el pasado prehispánico y el americanismo. 02. La llegada de los españoles, sociedad e instituciones en la Nueva Granada. Para 1483, Castilla había conquistado las Islas Canarias, y en 1488 los portugueses ya habían recorrido las costas africanas llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza, en la actual Sudáfrica. Aún así, el conocimiento del mar era limitado. Aunque había discusiones entre marineros respecto a la circunferencia de la Tierra, no sabían cómo calcular longitudes en alta mar, y mucho menos, los insumos para viajes de los que nadie daba cuenta de su duración. Pero no faltaba el aventurero dispuesto a tomar ventaja, como digno de su época. Cristóbal Colón, navegante italiano, decidió presentarse ante la reina Isabel, en la corona de Castilla, ofreciéndole sus servicios y la idea de financiar una exploración. Eran tiempos de viajar, buscar fortuna y aventurarse, pero también, momentos difíciles, pues España no estaba unificada y, a excepción de las coronas de Castilla, Aragón y León vinculadas por el matrimonio entre Isabel y Fernando, las demás tierras que comprenden el país se disputaban con los musulmanes, o en su defecto, eran reinos como Navarra. 36. Negociada, aceptada y financiada la primera expedición de Colón, en 3 carabelas, que eran de las mejores embarcaciones del momento, salió desde Palos de la Frontera el navegante junto con una tripulación compuesta principalmente por aventureros, gentes que poco tenían que perder y más bien mucho que ganar, y luego de varias semanas cruzando el océano, pero sin darse cuenta aún que estaban llegando a un nuevo continente, Colón encontró la isla de Guananí, bordeó una parte de la costa oriental de Cuba y República Dominicana, y regresó a España con las buenas nuevas de que había encontrado a las Indias. Entre 1492 y 1502 realizó 3 nuevos viajes, pero murió sin saber que había encontrado un nuevo continente. Para estas mismas fechas, otro navegante, Américo Vespucio, también se había aventurado a buscar tierra firme, pero no era el único, pues esta fase se caracterizó por el aumento de empresas y exploradores dispuestos a encontrar un lugar en las tierras descubiertas por Colón. Según puede colegirse de las crónicas e historiografía especializada, las primeras expediciones no fueron altamente violentas. Sin embargo, la presión por pagar los costos de las empresas, el afán por obtener botines acordes con los mitos que circulaban entre tabernas y rumores de esquina, y la declaratoria por parte de la reina Isabel, de impíos y caníbales a los indios que se resistieran a ser cristianizados, llevó a que los españoles no solo hicieran uso de la palabra, sino también de la violencia, escalando en vejámenes condenados por el padre Fray Bartolomé de las Casas. Para establecer el dominio militar y político en las Indias, los españoles recurrieron a la creación de gobernaciones, como también al requerimiento, que no era más que un texto que se le leía a los indígenas para que aceptaran la fe y el dominio del rey sobre sus territorios. Como era de esperarse, en la mayoría de los casos, este documento no tuvo validez para los indígenas,
circunstancia que justificaba su asesinato, tortura o esclavización. Pero esta fase no solo presenció las guerras en contra de los indígenas, pues también llevó a que los adelantados, con hambre de poder y gloria, se disputaran a muerte el dominio territorial. Historias como las de Pedrarias Dávila degollando a Vasco Núñez de Balboa, la de Rodrigo de Bastidas, fundador de Santa Marta, la de Pedro de Heredia, e incluso, el asesinato del mariscal Robledo por Belalcázar, nos sirven para entender la magnitud de violencia que llenó de sangre las tierras americanas. Para cuando los españoles llegaron a Colombia, se estima que habían alrededor de 8 millones de personas, muchas diseminadas por el vasto territorio nacional en pequeños grupos, aunque un no menospreciable número vivía en la sabana de Bogotá, y otro se asentaba principalmente en las tierras del sur de los hoy departamentos de Cauca y Nariño. En vista de que las guerras en el Caribe habían hecho estragos en la población nativa y española, las necesidades aumentaban la presión social por buscar otros lugares óptimos para vivir y acceder a las riquezas prometidas en las tabernas españolas. Por ello, a partir de 1535 se promovieron empresas hacia el interior impulsadas por los rumores de un nuevo reino, el de los incas en el actual Perú, reavivando el mito del Dorado. Durante estos años se exploraron los ríos San Jorge, Cesar y Magdalena, y posteriormente, 1536, apoyados por el gobernador Pedro Fernández de Lugo, Gonzalo Jiménez de Quesada se lanzó con 800 hombres a la expedición en búsqueda del camino hacia el Perú y las tierras de las Esmeraldas. Después de caminar un año, abril de 1536, marzo de 1537, 180 hombres y unos cuantos caballos lograron entrar en las tierras de Vélez, región dominada por el Zipa, Bogotá, y el Saque, Tunja. Retrato de Fray Bartolomé de las Casas, 1484 a 1566, 4. 4 http siglo 2.es.wikipedia.org/wiki Bartolomé-de-las-casas _media archivo 2.fray-bartolomé-de-las-casas.jpg 38. El encuentro inicial, que pudo ser amistoso, terminó en una guerra abierta a favor de los españoles que, después de garantizarse el dominio sobre los indios de la sabana, fundaron la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538, lugar en el que justamente, de forma simultánea, coincidieron tres conquistadores: Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, que venía de Quito después de una larga travesía manchada por violencia, sangre, y la fundación de nuevas poblaciones, Popayán, Cari, Cartago, y Nicolás de Federman, quien venía desde los llanos orientales buscando el mismo camino. Como todos alegaban derechos sobre las tierras de los muiscas, decidieron viajar a España a formalizar sus derechos. En vista de que las guerras, enfermedades, asesinatos y suicidios llevaron a que la población indígena disminuyera ostensiblemente llegando a números no superiores a los 2 millones de personas, la corona prohibió la esclavización o cualquier tipo de maltrato hacia los nativos. Para tal fin, se crearon las leyes de Indias, con las que se buscó regular la relación entre gentes. Para el siglo XVIII, se hizo una nueva recopilación y unas cuantas adiciones. De todas formas, aunque estas reformas beneficiaron a los indígenas, no necesariamente fue igual para la población negra africana que fue introducida con el fin de sustituir la mano de obra nativa. Por otra parte, aunque en el papel defendían a los indígenas, en la práctica no necesariamente era igual. Hay muchos casos registrados de abusos por parte de gobernadores y demás funcionarios coloniales a las poblaciones aborígenes. Entre el siglo XVI y XVIII, España alcanzó su máximo logro de desarrollo cultural, político, militar y financiero, todo esto gracias a los cargamentos de oro y plata que llegaban del Nuevo Mundo y servían para financiar a la corona. Sin embargo, aunque este abundante capital era registrado en las arcas del Estado, esto no indicaba que en América, los funcionarios reales fueran honestos y entregaran las cuentas correctamente. Al respecto, muchas investigaciones han demostrado cómo la costosa burocracia local aprovechaba su lugar para desviar riquezas del fisco y dejarla en sus arcas personales, algo que fue determinante en la transición hacia la independencia y posterior fase llamada Patria Boba. Antiguo Palacio del Virrey, primera casa de teja que hubo en Bogotá. 6. Biblioteca Virtual Banco de la República.
Colección Impresiones de un viaje a América 1870 a 1884. Antiguo Palacio del Virrey, primera casa de teja que hubo en Bogotá. http babelpunto.babelbanreccultural.org/digital/collection/diagonal P1705-4-16//id/101. 40. La conquista del territorio. El poblamiento de Colombia. En http://enciclopedia.banrepcultural.org/index php/la-conquista-del-poblamiento-de-Colombia http://poblamiento-de-Colombia http://enciclopedia.banrepcul tural.org/index php/la-conquist ta-del-territorio _el-poblamiento tu-de-Colombia. Canal Institucional, 26 de octubre de 2020, Historias de la Contingencia, Capítulo 1, Las epidemias que nos trajo el descubrimiento de América, archivo de vídeo, YouTube https://cara de disgusto/www.youtube.com/watch_v signo igual bielbook v2 lhv4 y list igual a plxkq7vmsjn-3 youtube.com/watch_v signo igual bielbook v2 LHW4 y list igual a PLXKQ7VMSJN-la 3 PSANPI3 VN5 Look 2 y la 3 PSANPI3 VN5 Look 2 y index igual a 1. Canal 13 Colombia, 29 de septiembre de 2017, Enfrentamientos de la Conquista, Cronografía temporada 10 capítulo 01, archivo de vídeo, YouTube HT 41. Historia Patria. 03. Crisis de la monarquía e iniciativas. Independentistas, 1781 a 1810. Finalizando el siglo XVII y durante el siglo XVIII, España tuvo que enfrentar el constante asedio de los piratas y corsarios ingleses, separatismos, y guerras de anexión como fue el caso de la actual Cataluña. Como era de esperarse, para sostener la defensa del imperio y de la fe, se requería el capital suficiente que pagara pertrechos, tropas, mercenarios y sostuviera la vida cotidiana de la corona. Sin embargo, aunque los esfuerzos españoles para contener a los ingleses eran altamente costosos, en 1713 la Armada Invencible se hundió en los acantilados ingleses junto con la gloria del Siglo de Oro. El siglo XVIII fue el teatro de concesiones a Inglaterra, Francia y Holanda. Realizarse una recuperación, España siguió cobrando impuestos sobre el comercio americano y creó el Virreinato de la Nueva Granada, 1719, aunque solo se ratificó en 1727 y entró en funcionamiento en 1739. Con su cristalización, poco a poco, el gobierno comenzó a reemplazar funcionarios locales que habían heredado o recientemente comprado cargos, y, además, se estableció la audiencia real, por medio de la cual el virrey asumía el nombramiento y control de los gobernadores, la vigilancia del fisco y el mando sobre las tropas. Con estas reformas se fomentó la ciencia, la minería y la agricultura, con el fin de estimular el desarrollo. Entre las iniciativas más relevantes estuvo la expedición botánica, que si bien no fue exclusiva de Colombia, sí fue la base para que criollos, nombre con el que se conocía a los hijos de españoles nacidos en América, pudiera participar. Entre los criollos ilustres se destacan Francisco José de Caldas y Antonio Nariño, por ejemplo, siendo el primero. Uno de los integrantes de la expedición liderada por Álvaro Mutis. Mutis al Natural. Ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada 7. 42. Pero, lo que para España era positivo, para los americanos no era beneficioso. A manera de ejemplo, las reformas fiscales, la imposición de impuestos, la reducción y control a los cargos, y el aumento de funcionarios españoles en el territorio llevó a que varios criollos se cuestionaran su relación con España. A este periodo, conocido como el de reformas borbónicas, se sumó el interés de varios, ilustrados, americanos por las narrativas francesas que hablaban del poder popular,
la separación Iglesia-Estado, la libertad de la esclavitud, entre otras reformas de tipo estructural conocidas como liberalismo. El primer conato revolucionario llegó en 1779, cuando el visitador Francisco Gutiérrez de Piñeres impuso la reorganización general de las rentas, prohibió la siembra a excepción de Ambalema, Girón, Pora y Palmira, y subió los precios aprovechando el control de la renta. 2 años después, 1781, hubo una revuelta popular. Tal fue el temor de dicho movimiento que Gutiérrez optó por huir hacia Cartagena y desde allí, por órdenes del virrey Manuel Antonio Flores, envió una comisión encabezada por el obispo de Bogotá para dialogar con los rebeldes, a quienes se conocía popularmente como comuneros. Culminado el encuentro entre comuneros y el representante real, en este caso, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, se establecieron varios acuerdos destacándose la anulación de algunos impuestos como el de Barlovento, la reducción de otros como la alcabala y el aguardiente, la sal, los correos, y lo más importante, la supresión del monopolio del tabaco. En cuanto a los criollos, la molestia de varias décadas salió a colación y fue la oportunidad para reclamar nuevos espacios en la administración local. Con lo que no contaban los rebeldes era que todos estos acuerdos serían desconocidos por la autoridad real. Al anuncio de incumplimiento, José Antonio Galán, un comunero, reconocido popularmente por su defensa de los productores de tabaco, tomó las banderas de la resistencia, con el infortunio de que él y sus tropas cayeron rápidamente ante el ejército español. Después de su derrota, en Socorro, fue condenado a muerte y su cabeza, junto con la de 4 compañeros, expuesta en la picota pública. Entre 1782 y 1789, Caballero y Góngora administró el virreinato, destacándose por ser un gobierno negociador, que fomentó las ciencias y que ofreció una nueva oportunidad para los criollos y demás personas que habían participado de las revueltas de los comuneros. Sin embargo, los eventos acaecidos habían sido suficientes para fragmentar el dominio español, por lo menos, simbólicamente. Era hora de iniciar una nueva experiencia, más desgarradora desde lo humanitario, pero políticamente determinante para la creación de la República. 43. Historia patria. Si las revueltas comuneras fueron el primer campanazo para la corona, posteriores sucesos como la traducción y publicación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por parte de Antonio Nariño en 1794, y la invasión napoleónica a la península, junto con el apresamiento y abdicación del rey Fernando VII, llevaron a que en España entrara en una crisis política y social nunca vista. De todas maneras, aunque un importante componente de la élite reconoció a Napoleón y la constitución redactada por los franceses, otro grupo más reducido optó por formar las juntas locales para gobernar a nombre de Fernando VII. Por ello, la Junta Suprema de España e Indias, formada en Sevilla, y la Junta Central que la reemplazó en 1809, trataron de que los americanos le reconocieran como autoridad legítima ofreciendo un puesto a un representante de la Nueva Granada, por lo que, en una situación tan desigual, los neogranadinos optaron por crear sus propias juntas locales. Puesto que los cabildos siguieron produciendo contenido político y administrativo, uno de los documentos más importantes fue el Memorial de Agravios, escrito por Camilo Torres desde el Cabildo de Santa Fe. De todas formas, por su contenido de denuncia y amenaza, el Cabildo optó por no enviarlo a España, aunque este documento sirvió como guía para justificar la independencia. Al aumentarse la tensión en el territorio, especialmente después de 1809 cuando los franceses terminaron invadiendo la península, el proceso comunero en la Nueva Granada. 44. Los cabildos americanos optaron por establecer su posición frente a la situación política del reino. Así las cosas, el de Cali optó por jurar fidelidad al rey, el de Pamplona y el Socorro derribaron al corregidor y se declararon autónomos, y en Bogotá, los sucesos alrededor de una disputa callejera con un ciudadano español sirvieron como estrategia para justificar un levantamiento popular que dio como resultado el acta de la Junta de Santa Fe en la que, si bien guardaban fidelidad al rey, exigían que éste fuera hasta Bogotá y gobernara desde allí. Juntas las hubo en varias ciudades. Entre las más populares se encontraban las de Cartagena, Cari, Pamplona, Socorro, Bogotá, Tunja, Quibdó, Neiva, Mariquita, Cari, Popayán, Mompox,
Santa Marta, etc., destacándose que algunas se declararon fieles al rey, otras buscaron autonomía frente a la corona, y otras, definitivamente, optaron por la independencia de España. Justamente estas posiciones fueron la base para que, después de innumerables discusiones, las recién elevadas provincias entraran en una disputa por el poder administrativo que se conoce como la Patria Boba, 1810 a 1814. Este periodo de 4 años se caracterizó no solo por el ubérrimo pensamiento constitucional con el que se quiso definir quién era ciudadano, cuál era la relación con el rey y la iglesia, etc., sino también, por una guerra abierta entre provincias. Mientras en la Nueva Granada se desarrollaban estos sucesos, Inglaterra derrotó a Napoleón, 1814, y Fernando VII volvió a recuperar el dominio político-administrativo de España, por lo que, entre sus primeros decretos, abolió la Constitución de 1812 y envió una expedición de 12.000 hombres a América con el fin de recuperar el dominio total y absoluto de las colonias. En esta tarea encargó a Pablo Morillo, quien en 1815 ya había logrado controlar a Caracas y desde Santa Marta logró sitiar a Cartagena durante 3 meses, para finalmente entrar a dominar la ciudad, seguir hacia Bogotá y poco a poco, ir avanzando sobre el virreinato. En cuanto a los criollos, muchos huyeron, otros hicieron resistencia en el sur, y quienes fueron capturados, en su mayoría, fueron ejecutados públicamente. Entre los más conocidos estuvieron Camilo Torres, Liborio Mejía, Joaquín Camacho y Jorge Tadeo Lozano. También figuras locales como Francisco José de Caldas y gente del pueblo como Policarpa Salabarrita cayeron con las balas de la Reconquista. 45. Historia patria. Pero, ¿qué pensaba el pueblo, es decir, los afros, indígenas y demás integrantes de la sociedad virreinal? Para muchas personas, la situación se había tornado caótica pues las guerras internas frenaban el comercio y obligaban a cambiar las prácticas cotidianas. Por otra parte, los derechos prometidos en el discurso liberal no eran claros, los indígenas no contemplaban la abolición de los resguardos, los afros en condición de esclavitud no mejoraban su situación política y social, y no tenían tampoco claridad sobre qué pasaría con ellos, y finalmente, la gente del común, por lo menos conocía más el gobierno del rey que el de los criollos. Así las cosas, no es de extrañar por qué la llegada de los ejércitos españoles no causó revuelo en las ciudades, cosa contraria entre las capas medias y altas, quienes rechazaron los abusos de las tropas, los fusilamientos de familiares y conocidos, y en suma terminaron por apoyar la causa independentista. 9. Historia Patria 04. Del experimento gran colombiano. A la Nueva Granada independiente. 1819 a 1830. El éxito militar obtenido por la Reconquista llevó a que los ejércitos independentistas huyeran hacia los llanos orientales y se fragmentaran en pequeñas células ejecutando acciones armadas en guerra de guerrillas, caso que fue aprovechado por Simón Bolívar en 1818, uniéndose a Francisco de Paula Santander para iniciar una nueva campaña. De esta se destacan los triunfos del Pantano de Vargas en el mes de julio, y el del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Como resultado de estas victorias, en diciembre del mismo año, Bolívar convocó al Congreso de Angostura dando origen a la República de Colombia, la cual quedó conformada por los actuales Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Bolívar fue elegido presidente y Francisco Antonio Sea, vicepresidente. Los éxitos posteriores en el campo de batalla le permitieron a Bolívar acordar con Morillo la retirada de tropas, 1821. Después de la derrota de Morillo, Bolívar siguió las campañas hacia el sur del continente, fundando en 1826 la República de Bolivia y finalmente liberando al Perú e instaurando allí un gobierno republicano. De todas maneras, las dificultades para acordar quién podía ser ciudadano y votar, si debían liberar o no a los esclavos, cómo debía ser el trato, si debían ser centralistas o federalistas, etc., se convirtieron en las nuevas motivaciones para mantener una tensión constante entre líderes regionales, por lo que, después de las campañas libertadoras por el sur, y con un evidente riesgo de que el proyecto independentista fracasara, Bolívar volvió a Bogotá a imponer una dictadura. 1828,
asunto que le generó no solo la enemistad con Santander, sino también un intento de asesinato que, de no haber sido por Manuelita Sáenz, su amante, no habría salido bien librado. Como era de esperarse, la persecución a los conspiradores llevó al fusilamiento de varios jóvenes prominentes como José Prudencio Padilla. La deliberada violencia que trajo el intento de dictadura no sirvió para garantizar el orden, y más bien llevó a que el país entrara nuevamente en un estado de guerra y dificultad para garantizar los bienes, el desarrollo económico y las libertades prometidas, por lo que, al ver la trayectoria que tenía la República, Bolívar optó por abandonar el país, agudizando durante su viaje una enfermedad respiratoria que finalmente le costó la vida. El Libertador murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, pobre, con muchos enemigos, y con la idea de que América era ingobernable. Batalla de Boyacá en la Guerra de Independencia de Colombia 11. Disuelta la Primera República, popularmente conocida como la Gran Colombia, en 1832 se estableció la República de la Nueva Granada conformada por las actuales Colombia y Panamá. De todas maneras, las motivaciones de las guerras y disgustos entre los líderes de la independencia seguían vigentes, así que no era de extrañar que en esta fase siguieran presentándose conatos de revueltas y revoluciones. Inicialmente, la República fue centralista, y aunque se crearon cámaras de provincia para garantizar las autonomías locales, con el regreso de Santander del exilio ordenado por Bolívar, los temores de quienes apoyaron al Libertador se hicieron realidad. Durante su gobierno, 1832 a 1837, se introdujeron importantes reformas administrativas, muchas de ellas contrarias a lo hecho por Bolívar, tales como volver a implementar el estudio de Bentham, utilitarismo, que era contrario al discurso escolástico difundido por la Iglesia. Por otra parte, debido a la crisis de precios que afectaba la producción local, diseñó una política de proteccionismo para favorecer a los hacendados y artesanos, pero no todo se centró en programas positivos para el desarrollo nacional, pues también ordenó la ejecución de algunos seguidores del Libertador, lo que le generó la imagen de despiadado. Terminado su gobierno, José Ignacio Márquez asumió la presidencia, 1837 a 1841, instaurando un régimen civilista por medio del cual pretendió sanear las finanzas públicas e impulsar el desarrollo de la educación, por lo que ordenó el cierre de los conventos menores con el fin de que sus instalaciones pudieran servir como escuelas. Esta decisión, pragmática en la teoría, pero crítica en la práctica, generó el primer levantamiento armado de la nueva república, encabezado por José María Obando y varios líderes locales del sur del país, al que se le fueron sumando otros exmilitares que habían participado de las guerras de independencia. Fue justamente esta transformación del conflicto la que dio origen a la conocida Guerra de los Supremos. La guerra terminó en 1841. Márquez y la Guerra de los Supremos 12. Entre los efectos de la guerra y la construcción de nuevas alianzas, en 1841 llegó al poder Pedro Alcántara Herrán para impulsar reformas en la educación favorables a la Iglesia y contrarias al discurso individualista de Bentham. Por otra parte, modificó la Constitución, 1843, limitando el voto únicamente a los propietarios y ricos de más de 25 años, e impulsó un modelo centralista que fue considerado por el joven Rafael Núñez como el triunfo de una monarquía constitucional. Entre sus asesores principales estuvo Mariano Ospina Rodríguez, uno de los fundadores del Partido Conservador y primer presidente elegido por voto en el hemisferio occidental. 13. Biblioteca Virtual Banco de la República. Revista Credencial de Historia. Tabaco, quina y añil en el siglo XIX. Separación y empaque del tabaco. Provincia de Mariquita. Lámina de la Comisión Corográfica, 1850-1859. http siglo 2.2/3 historia temas tabaco quina y anil en el siglo XIX. En 1845, cuando Tomás Cipriano de Mosquera llegó al poder, contrario a lo esperado por tratarse de un fiel seguidor de Bolívar, su primer gobierno se caracterizó por impulsar un programa modernizador en el país, unificó los pesos y medidas, eliminó el monopolio del tabaco, impulsó la navegación por el río Magdalena, creó una escuela militar encargada de formar ingenieros,
y con la influencia de su ministro de Hacienda, Florentino González, adoptó el liberalismo económico como modelo administrativo de las finanzas y el comercio. Separación y empaque del tabaco. Provincia de Mariquita 13. 51. Historia patria. Bicentenario de una nación en el mundo. Colección Banco de la República. En https://cara-de-disgusto/diagonal www.banrepcultural/diagonal www.banrepcultural.org proyectos Bicentenario de una nación en el mundo guía de estudio. Canal 13 Colombia, 3 de octubre de 2017. 52. 05 La Revolución Liberal de mediados del siglo XIX, 1850 a 1880. A mediados del siglo XIX, uno de los principales sinsabores de la sociedad colombiana, especialmente en las juventudes, era que las promesas de la independencia aún no se cristalizaran, por el contrario, el país siguiera inmerso en una suerte de guerras intestinas y discusiones poco prácticas si se trataba de generar progreso, desarrollo, libertad y porvenir. Ahora bien, aunque los partidos políticos no se habían logrado consolidar, no quiere decir que no hubiese ideas sobre que debía defenderse y que definitivamente seguía siendo traba para la implementación de las ideas liberales. En vista de esto, varios líderes jóvenes de las élites nacionales comenzaron a establecer programas para definir el camino a seguir. De la mano de ellos nació el Partido Conservador, que no necesariamente tiene que ver con Simón Bolívar y sus seguidores, y el Partido Liberal, que tampoco tiene que ver con Santander. En términos generales, ambos sectores coincidían en la importancia del orden y el progreso, sin embargo, la forma como se llegaba a este no era la misma. Un sector importante de los conservadores creía en que la Iglesia debía permanecer orientando la educación y las buenas costumbres. Por el contrario, los liberales eran partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado. Igualmente, cuando se trataba de discutir asuntos como la abolición de la esclavitud, los primeros priorizaban los discursos moralistas y patrimonialistas poniéndose en el ala opositora, y los segundos hablaban de la capacidad humana para reflexionar y cambiar sus prácticas, como también la superioridad del derecho natural sobre el positivo. Otras discusiones, como si debía mantenerse el centralismo o federalismo, los límites del poder ejecutivo, la reducción o ampliación del ejército, la enseñanza en las clases populares, etc., fueron motivos para que la arena política siempre estuviera ardiendo. 53. Historia patria. 14 Biblioteca Virtual Banco de la República. Revista Credencial de Historia número 154 La Universidad Colombiana en el siglo XIX. Un provinciano conduciendo a su hijo al colegio. Acuarela de Ramón Torres Méndez, K. 1850, litografía de Víctor Sperling, Leipzig, 1910. Colección Banco de la República, Bogotá. 2002 http://3ubdobles.banrepcultural.org biblioteca-virtual-credencial-historia-número-154. Como resultado de esta transición, los liberales lograron retomar el poder a partir de 1849 liderados por José Hilario López, quien impulsó uno de los principales cambios en la historia nacional, la abolición de la esclavitud, 1851. De todas maneras, dada la dificultad para consolidar este tipo de transformaciones estructurales, el país nuevamente entró en un continuo de guerras que dieron como resultado el cambio constitucional de 1853 y posteriormente, en 1863, la fundación de los Estados Unidos de Colombia, una república conformada por 9 estados independientes que pretendieron consolidar una sociedad acorde con las promesas de la independencia. Si bien, en la teoría el modelo podía ser exitoso al permitir las autonomías territoriales, hacer coincidir 9 proyectos constitucionales en un programa nacional, prohibir la pena de muerte, estimular la libertad de prensa y educación, entre otras tantas buenas. La Universidad Colombiana en el siglo XIX 14. 54. Organizaciones campesinas.
y protesta social. La apertura al nuevo siglo. 1880 a 1900. Las constantes guerras civiles, junto con el radicalismo liberal que buscaba, a como diera lugar, consolidar su proyecto político, llevó a que en 1878 se comenzara a hablar de regeneración, concepto tomado de la biología con el cual se buscaba proponer la reorganización de la administración pública en aras de evitar la catástrofe. Para muchos liberales como Rafael Núñez, por ejemplo, aunque el gobierno había pretendido construir un país acorde con las ideas independentistas, el mal manejo de las finanzas públicas, la tensa relación con la Iglesia, y las constantes guerras habían hecho imposible el modelo constitucional, por lo que apostaba por una reconciliación con el conservadurismo, alejado a la fuerza por los liberales de la participación política, al tiempo que reconocía la importancia de la Iglesia en la vida política y cultural del país. Para llevar a cabo este proyecto era fundamental reformar la Constitución, por lo que reyes y conservadores como Miguel Antonio Caro pactaron el cambio constitucional en 1886, dando origen a una nueva república. Era el tiempo de la República de Colombia, centralista, que consideraba que Dios era la fuente de toda autoridad, y que por ello mismo, el poder del Ejecutivo se debía imponer sobre los demás. Reyes creía en la fuerza como el principal medio para establecer la autoridad, y si bien, en su juventud fue liberal, en su adultez veía con recelo la defensa de las autonomías y libertades concedidas por la Constitución de 1863. La transición regeneradora puede extenderse hasta 1905, aunque las principales reformas constitucionales llegaron después de 1910. Se destaca de este periodo la creación del Banco Nacional, con el cual se pretendió unificar las monedas y regular la emisión. Se reformó el sistema electoral entregando la autoridad al presidente de la República para que delegara gobernadores y alcaldes, se eliminaron los 9 estados y se crearon departamentos, se unificó el ejército, volvió la pena de muerte, se cerraron algunos periódicos liberales contrarios al gobierno, y se excluyó al liberalismo del espacio público político, por medio de restricciones y persecuciones a los principales líderes. Dadas las restricciones impuestas por el nuevo sistema administrativo, los liberales se fueron 2 veces a la guerra, en 1895 y entre 1889 y 1902, siendo este segundo levantamiento el de mayor costos humanos y políticos. La guerra se conoció como la de los 1000 días. 57. Historia patria. De todas maneras, aunque en el ámbito político y militar, este periodo es sumamente importante, no puede olvidarse que también, el tránsito del siglo XIX al XX está relacionado con la ampliación de la frontera agrícola a través de procesos de colonización, el crecimiento de los cultivos de café, la creación de partidos opositores de izquierda como el comunista, el socialista y el anarquista, y también la entrada en escena de otros como el agrarista. También es el periodo en el que varias empresas extranjeras llegaron al país con el interés de activar economías a gran escala. Se destaca la United Fruit Company y la Tropical Oil Company. 16 http siglo 2.//3 /artículos/guerra-mil-días-historia-literatura. Es justamente en este contexto que Colombia es escenario de las primeras protestas campesinas y obreras, sin negar claro está, las que caracterizaron al siglo XIX y que fueron lideradas por los artesanos. De todas maneras, a diferencia de las anteriores, en este caso se trató de movilizaciones con proyectos políticos más organizados, siendo el movimiento obrero el que lideró las luchas por derechos laborales tales como la jornada de 8 horas, el pago de salarios justos, de seguridad en el trabajo, etc., y en cuanto al movimiento campesino, la reclamación por los derechos de propiedad sobre la tierra, el reconocimiento del trabajo rural y el cambio en el paradigma de la propiedad privada. Niños soldados de la Guerra de los 1000 días, 1902, 16. 58. Canal 13 Colombia, 3 de octubre de 2017. 59. Historia patria. 07. La era del café y la República Liberal. 1905 a 1930. Si bien, los conservadores tuvieron la hegemonía administrativa después de 1886,
la reforma constitucional de 1810 abrió la puerta para que políticos moderados del partido pudieran ejercer cargos en el gobierno. Por otra parte, aunque el liberalismo seguía fuertemente fragmentado, la masacre de las bananeras, en 1928, junto con otros hechos de orden nacional en el que los excesos de fuerza estatal habían sido protagonistas, llevaron a que se establecieran nuevas alianzas con fines de ganar la presidencia en 1930. Eran tiempos en los que el comunismo se abría paso en el mundo occidental y si bien había muchas diferencias teóricas y políticas entre las élites nacionales y los movimientos obreros, esto no quería decir que estuvieran dispuestos a perder nuevamente las elecciones. De esta manera, el Partido Liberal y los recién creados partidos comunista, socialista, entre otros, establecieron alianzas suficientes como para incluir las principales demandas de dichos movimientos y desplazar del poder administrativo a los conservadores. Surtidas las elecciones, el primer gobierno liberal lo tuvo Enrique Olaya Herrera, al que le tocó lidiar no solo con pequeños brotes de violencia en las regiones, especialmente las de frontera de colonización debido a la ambigüedad en la propiedad de la tierra y las dificultades para su titulación. Por otra parte, Olaya también enfrentó la movilización impulsada por un sector del conservadurismo radical agrupado en los Leopardos, y liderado por Laureano Gómez. Desde la perspectiva de esta corriente de pensamiento político, los liberales no solo atentaban en contra de la fe católica, sino que ponían en riesgo las buenas costumbres. No siendo 17 diagonal suficiente con los problemas internos del país, Olaya tuvo que asumir el conflicto con el Perú después de que invadieran Leticia y reclamaran derechos territoriales sobre esta franja del país. Para las elecciones siguientes, el programa liberal nuevamente triunfó con Alfonso López Pumarejo, quien no dudó en implementar reformas profundas como la introducción de la función social de la propiedad, la cual permitió la expropiación de algunos latifundios que venían siendo disputados por campesinos arrendatarios. Su gobierno, conocido como la Revolución en Marcha, fue uno de los más importantes del siglo XX dado el impulso que tuvo la reorganización administrativa y la inclusión de líderes de izquierda en la administración pública. Por otra parte, al poner entre sus filas a muchos intelectuales de partidos populares como la Unión de Izquierda Revolucionaria, UNIR, el Partido Liberal logró consolidarse en una alianza flexible de sectores empresariales, capitalistas, sindicalistas, de clases medias, de obreros, campesinos y demás sectores sociales tradicionalmente excluidos. De todas maneras, las alianzas que inicialmente fueron pertinentes para garantizar el triunfo electoral, también tenían como obligación la implementación de reformas que ponían en aprietos al gobierno, así que los sucesivos mandatos, tanto el de Eduardo Santos, como el segundo de López Pumarejo se caracterizaron por una pausa, y en algunos casos, el desmonte de las reformas y promesas electorales. Para ese entonces, no era fácil sostener las alianzas multipartidistas pues, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, los partidos de izquierda pasaron a la clandestinidad al ser prohibidos en el mundo capitalista. Así las cosas, y aunado a la violencia que se venía gestando en la zona rural entre empresarios territoriales y campesinos, no era posible sostener un modelo que impulsara reformas estructurales sin mediar la fuerza que guardaban otros sectores. La Revolución en Marcha 18. 61. Historia patria. 62. 08. De la violencia a la era de las violencias. 1948 a 1957. El desgaste electoral de los liberales permitió el ascenso de los conservadores liderados por Mariano Ospina Pérez, empresario asociado a la Federación Nacional de Cafeteros llegado al poder con el objetivo de garantizar la estabilidad social y política que se agrietaba tras cada reforma. Sin embargo, no era el único participante de las contiendas electorales, pues junto a él, se disputaban el poder el liberal Jorge Eliezer Gaitán y el ultraconservador Laureano Gómez. En cuanto al primero, se trataba de un líder popular que hacía años había denunciado los excesos de la fuerza pública en las bananeras, como también había venido construyendo una carrera política cercana a los sindicatos y empleados oficiales. Por parte del segundo, se trataba de un intelectual cercano a las ideas franquistas españolas que, de la mano de Gilberto Alzate Avendaño y los Leopardos, exigían la extirpación del liberalismo por ser, según ellos,
comunistas camuflados. La violencia entre liberales y conservadores venía presentándose desde hacía varios años, aunque hay que hacer la salvedad de que estos fenómenos estaban principalmente asociados a las reclamaciones por tierras y derechos laborales, por lo que, en febrero de 1848 Gaitán hizo la Marcha del Silencio, como medio de manifestación política popular. Con lo que no se contaba era que, justamente, 2 meses después, Juan Roa Sierra disparara en su contra, 9 de abril, causándole la muerte. No se sabe aún las razones tras el homicidio de Gaitán, lo que es un hecho es que Bogotá quedó sumida en un caos durante 3 días que se conoce como el Bogotazo, y a su vez, el país se vistió de sangre al iniciarse una nueva ola de violencia declarada entre liberales y conservadores, siendo Caldas y Tolima los departamentos más afectados en muertes, desplazamientos y diferentes tipos de vejámenes. Puesto que las elecciones siguientes no contaron con la participación liberal, los conservadores liderados por Laureano Gómez tomaron el poder declarando el estado de sitio, lo que le permitió al gobierno cerrar el Congreso. Esta práctica se mantuvo hasta 1958, y desde esa fecha hasta 1982, el legislativo fue un cuerpo débil en relación con el ejecutivo que gobernó con decretos legislativos. El gobierno de Gómez se caracterizó por la exacerbación de la violencia, especialmente por su apoyo a los pájaros y chulavitas, una organización criminal armada por la policía y compuesta por diferentes hombres armados que entraban a las fincas y pueblos liberales asesinando a familias enteras acusadas de liberales o comunistas. En vista de estos constantes ataques, muchos liberales se levantaron en armas, algunos con afinidades comunistas declararon la guerra al Estado y así dieron origen a las primeras guerrillas colombianas del siglo XX. Por ello, con la caída de Gómez y el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla se pensó que el país saldría del nuevo ciclo de violencia. 20 http siglo 2.2/dosierdehistoria.wordpress.com/tag/chulavitas/ Pájaros y chulavitas 20. 64. Para Pinilla, la culpa de los males nacionales estaba en los partidos políticos, de allí que ordenara un armisticio general, aunque excluyera de este a los comunistas. Finalmente, aunque logró pactar con varias guerrillas, su anticomunismo, y el asesinado en estado de indefensión de varios líderes guerrilleros llevó a que varios grupos se rearmaran, especialmente en la zona oriental del país, Sumapaz, Cunday, Villarrica. Cuando periódicos de circulación nacional como El Espectador y El Tiempo comenzaron a cuestionar las medidas del general, Pinilla ordenó su cierre radicalizando las acciones de gobierno en contra de la prensa, la oposición y los comunistas, por lo que, la respuesta de los partidos tradicionales que venían amenazada la tradición gubernamental consistió en crear nuevas alianzas para destituir a Rojas y abrir el camino a un nuevo proceso político, el Frente Nacional. 09 del Frente Nacional a la apertura. Democrática, 1958 a 1990. Considerado como un paso fundamental para restaurar la democracia, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez acordaron en Siches la construcción de gobiernos conjuntos en el marco de un frente común conocido como Frente Nacional. Este experimento de gobierno tuvo una duración de 12 años durante los que se turnaron la presidencia de la República a los partidos conservador y liberal, y en el que se garantizó la participación de ambos partidos en los gabinetes de gobierno, 1958 a 1974. En general, se trató de una secuencia administrativa con tintes modernizadores, entre los que se destaca el impulso de una reforma agraria, la ampliación de la base administrativa integrando líderes de la oposición, la creación de programas de vivienda urbana, la ampliación del sistema educativo, etc. De todas formas, aunque en un comienzo podría considerarse como la alternativa para cerrar los ciclos de violencia rural, en un contexto de Guerra Fría, triunfo de la Revolución cubana, radicalización de las juventudes comunistas, ataque de las guerrillas a policías y civiles, aumento de las acciones armadas del ejército con una desproporcionada violencia en zonas rurales y discursos incendiarios como los del senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, que defendía el foto de prensa, Frente Nacional 21. 67. Historia patria. Derecho del Estado de retomar el territorio bajo el dominio de las repúblicas independientes, llevó a que no se pudiera superar la historia del conflicto, por el contrario,
se originaran nuevos grupos armados, tanto de izquierda como de derecha. Se destacan, de las guerrillas de izquierda, el ELN, FARC, EPL, sin embargo, también las hubo indigenistas como el Quintín Lame, y un sinnúmero de organizaciones armadas barriales. Una década después, 1974, entró en operación el M-19, una guerrilla urbana que, en sus inicios, estuvo integrada por jóvenes de clases medias y altas cercanos al populismo de Rojas Pinilla. En cuanto al Partido Comunista, si bien no reconoció la lucha armada como la vía para la revolución, tampoco tomó distancia y rechazó a las guerrillas, más cuando la respuesta institucional siempre fue violenta y negacionista de los problemas estructurales del país. Por otra parte, al Estado permitir e impulsar la persecución abierta de líderes sindicalistas, las guerrillas se convirtieron en la mejor alternativa de resistencia y la vía para una posible negociación, si no era la toma misma del poder por las armas. El problema de estas aspiraciones radicaba en que, tanto el precario apoyo de la base popular, como la respuesta del Estado y los privados a las extorsiones y el secuestro llevó a que la guerra se prolongara por varias décadas, esto sin contar con el financiamiento del narcotráfico. Justamente, en este contexto político apareció la marihuana, principalmente después de 1968, y la cocaína. Entre los principales traficantes estuvo Carlos Leder, José Santa Cruz, Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes lograron permear al Estado y sus instituciones con dineros del narcotráfico, financiaron la acción armada de grupos criminales denominados autodefensas, trabajaron conjuntamente con el Estado fundando el paramilitarismo, e incluso lograron financiar campañas presidenciales como las de Ernesto Samper, 1994-1998, popularmente conocido por el Proceso 8000, actualmente se investiga si también hubo financiación de otras campañas como la de Andrés Pastrana, 1998 a 2002. Historia patria. 10. Constitución, apertura económica. Y nuevos conflictos, 1991 a 2010. Terminado el Frente Nacional, 1974, los avances habían sido pocos. Aunado a esto, la violencia en campos y ciudades se venía agudizando, en especial por la irrupción del narcotráfico como nuevo actor criminal que, en aras de garantizar el dominio territorial y poblacional, abrió un frente de guerra a las guerrillas, pero también a la prensa. Sin embargo, y como una paradoja de la historia nacional, se debe reconocer que las iniciativas de los últimos gobiernos del siglo XX llevaron a consolidar un nuevo acuerdo nacional que cristalizó en la Constitución de 1991. Podría decirse que el país entró en una nueva etapa en la que, mientras la Constitución y las leyes promovían la garantía de derechos tales como la vida, dignidad, propiedad, etc., los ciudadanos seguían en vilo. La agudización del conflicto armado con las guerrillas y la participación del narcotráfico y el paramilitarismo en la vida nacional, llevaron a que las primeras décadas de la Constitución fueran contrarias a lo que ésta buscaba. Aún así, los firmantes de los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas del M-19, EPL, Quintín Lame, entre otras, mantuvieron su compromiso y lograron participar en política, tanto en lo electoral, como integrando gabinetes ministeriales. Este fue el caso de Antonio Navarro Wolf, negociador del M-19 y posteriormente, ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria Trujillo, 1990 a 1994. Otros integrantes de esta guerrilla, como las otras que fueron nombradas, también ocuparon cargos de elección popular y hoy hacen parte de la política nacional, regional y local liderando procesos de distinta índole. 22 http siglo 2.2/3yub.semana.com/nación/artículo/ cuando algunos quieren cambiar la constitución cumple 30 anos/diagonal 202137/diagonal. Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente 22. 70. Sin embargo, aunque se logró la paz con estos grupos, no ocurrió lo mismo con la FARC, el ELN, y otras guerrillas de menor impacto como la Oscar William Calvo, que operó en el eje cafetero. Por otra parte, como el narcotráfico seguía creciendo, la guerra abierta entre los carteles de la droga llevó el conflicto a la ciudad disputándose barrios y comunas entre guerrillas, carteles de la droga, fuerza pública y el paramilitarismo,
un nuevo actor armado financiado por empresas privadas y personas naturales que operó conjuntamente con el ejército y la policía, como se pudo comprobar después de su desmovilización en el Acuerdo de Justicia y Paz, y los actuales avances en materia penal e investigativa que han liderado entidades privadas y la JEP. 2. 11. El tiempo de las víctimas y la búsqueda de la paz. Aunque el tránsito del siglo XX al XXI ha estado cruzado por el escalamiento de la violencia, es importante reconocer que, a diferencia de las décadas anteriores, en esta el centro de atención no ha sido los actores armados sino sus víctimas. Comprender la guerra desde esta perspectiva permitió avanzar en varios frentes antes no contemplados, tales como la desmovilización del paramilitarismo en el Acuerdo de Justicia y Paz, del cual se derivó no solo una suerte de acciones orientadas a reconocer la negligencia estatal para defender los derechos consagrados en la Constitución, sino también los efectos de la guerra en las poblaciones. Por ello, la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica y un importante número de comités de participación política de las víctimas, fue un primer paso en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Igualmente, la emisión de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ha sido otro importante avance. Entre los principales resultados se puede resaltar que el desmonte del paramilitarismo permitió conocer los urdimbres de la criminalidad organizada, su relación con funcionarios y servidores públicos, la aceptación y reconocimiento de más de 7 millones de víctimas, la creación de programas sociales con fines de apoyo y reparación psicológica y económica de las poblaciones afectadas, pero también la construcción de programas de atención a los excombatientes como los que lideró la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR, hoy llamada Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización. Fue con base en experiencias de desarme y desmovilización que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se logró firmar la paz con la guerrilla de la FARC y construir un acuerdo político con el que se pretende cerrar las brechas causantes de la violencia en Colombia. Con este acuerdo se consolidó la agenda que debe guiar al Estado en la búsqueda de la paz política y social. Se crearon nuevas instituciones encargadas de atender el conflicto, tales como la Justicia Especial para la Paz JEP, la cual funciona como Tribunal de Justicia Transicional al que han llegado no solo los excombatientes de la guerrilla, sino militares y funcionarios vinculados al conflicto. En su corto tiempo se ha logrado avanzar en 7 macrocasos. Otra institución importante en este marco de construcción de verdad ha sido la Comisión de la Verdad, la cual, aunque no tiene carácter vinculante, representa otro avance importante en materia de construcción de paz. Su función es recoger los relatos de los participantes de la guerra que, de manera voluntaria, quieran contribuir con la verdad del conflicto. Se espera que esta comisión confronte la información recolectada y construya un documento público que será usado como parte de la historia nacional. Otra institución importante es el Museo de Memoria, el cual se une a otras iniciativas creadas después de Justicia y Paz conocidas como los Salones del Nunca Más. Si bien, actualmente en el país persiste la violencia armada, sin lugar a duda, priorizar la vida sobre cualquier proyecto político ha permitido ir cerrando los ciclos de la violencia. 1. Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por la FARC. 2. Priorización de la situación territorial de Ricaute, Tumaco y Barbacoas. 3. Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, que suman 6.402 hechos victimizantes durante la puesta en marcha de la seguridad democrática, lo que a juicio de la JEP, hizo parte de los incentivos y de body count impulsados por esta política de Estado. 4. Situación territorial de la región de Urabá. 5. Priorización de la región territorial norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. 6. Victimización de miembros de la Unión Patriótica. 7. Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. 74. Observatorio de Memoria y Conflicto. 75.